India. Nación ubicada en el sur de Asia, es el segundo país más habitado del mundo con 1.329 millones de habitantes. También es cuna de religiones milenarias como el hinduismo, jainismo y budismo, que le han dado desde tiempos remotos un aire de misticismo que siempre ha fascinado a las personas que buscan la trascendencia espiritual. En este país, el fenómeno ovni también está muy presente, con casos increíbles que te sorprenderán. En el episodio de hoy, veremos desde naves extraterrestres descritas en sus textos religiosos más antiguos, hasta la aparición de un misterioso objeto volador que atacó a los habitantes de un pueblo, ocasionándoles graves quemaduras y hasta la muerte. ¿Estás preparado? Estas son 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. India. Número 1. Vimanas, naves de guerra de la antigüedad. Los creyentes de la teoría de los antiguos astronautas sostienen que en tiempos muy remotos, la humanidad fue visitada por civilizaciones extraterrestres. Prueba de ello son los registros de algunos textos muy antiguos en los que se cuenta cómo se dieron estos encuentros y la convivencia que hubo entre estas criaturas venidas del espacio y los seres humanos. En la India, muchos investigadores creen que la historia de estos encuentros se halla en el Mahabharata, el Rig Veda y el Ramayana, libros antiquísimos de la religión hinduista en los que se narra cómo estos visitantes, considerados como dioses, habrían venido a nuestro planeta trayendo consigo máquinas voladoras, llamadas vimanas, que utilizaban para sus guerras y conflictos. Los vimanas, según estos textos, eran carros voladores o pájaros mecánicos luminosos. Algunos lo describen de forma esférica, que volaban movidos por el viento como una nube y que cuando se movían provocaban un fuerte viento cerca de ellos. Otros textos incluso mencionan que estas naves tenían 4 depósitos internos en donde se vertía un combustible que muchos estudiosos han considerado que se trataría de mercurio. El mercurio es un elemento muy inusual. Es un metal, también es un líquido y es un buen conductor de electricidad. Hay cosas maravillosas e increíbles que puedes hacer con el mercurio. Pero estas naves también poseían armas. Se dice que eran capaces de escupir fuego. Otros textos dicen que emitían rayos destructores o que lanzaban una especie de proyectiles sumamente devastadores que eran capaces de destruir todo tipo de vida alrededor. Hay algunos investigadores que creen que su poder pudo haber sido muy similar a algún tipo de arma compatible a las armas nucleares de nuestro tiempo. Cuando lees las antiguas epopeyas hindúes, hablan de armas horribles, misiles y armas atómicas, armas láseres de destrucción masiva que están derritiendo y devastando ciudades enteras. Un hecho curioso fue que entre 1919 y 1923, un místico llamado Subbaraya Shastri aseguró haber contactado con los antiguos sabios hinduistas y ellos le proporcionaron la información para la construcción de los vimanas. Todo este conocimiento lo publicó en un libro titulado Vaimanika Shastra, en el que se describen en detalle los planos para la construcción de distintos tipos de vimanas, las armas que podían llevar e incluso secretos para inmovilizar naves enemigas o pasar desapercibidos, convirtiéndose en nubes. ¿Te gusta nuestro contenido? Suscríbete y activa la campanita, ya que con eso nos estarías apoyando mucho. Y si los videos de la semana te quedan corto y quieres ver más, puedes unirte a nosotros y ser un investigador GS. Escoge tu método de pago y estarás apoyando al proyecto mientras accedes a contenido exclusivo solo para miembros, además de contar con muchos beneficios más. Número 2. ¿El plano de un vimana en un templo sagrado?
Pero la obra del místico Subbaraya Shastri no sería el único lugar en donde uno puede encontrar los planos de estas naves. En la montaña de Tirumalai, ubicada en la región de Tamil Nadu, al sureste de la India, existe una serie de construcciones que tienen más de 1000 años de antigüedad. Estas se hicieron aprovechando el circuito de cuevas naturales que uno puede encontrar también en la zona. Según investigadores locales, en una de estas cuevas se encuentra un misterioso diagrama que no se parece a ningún dibujo religioso o místico de la época, pues carece de figuras divinas o dibujos relacionados con la espiritualidad, como son las aves y las flores. En cambio, el diseño muestra una figura circular con varias líneas que se dirigen hacia el centro. La imagen recuerda a la de un típico platillo volador visto desde arriba, con dos distintas líneas similares a las divisiones del fuselaje de la nave o cables internos. Incluso hay quienes creen ver también 4 rotores cruzando su parte central. Por si esto fuera poco, los lugareños conocen esta imagen con el nombre de Chakra Vimana, es decir, rueda voladora. ¿Qué hace un dibujo como este en este lugar? ¿Por qué lo crearon y qué quisieron representar sus autores? Un dato a tomar en cuenta es que el dibujo se encuentra en un templo que no forma parte de la religión hinduista, sino de la jainista, una de las religiones más antiguas de la India, fundada en el siglo VI a.C. Además, en su cámara principal se encuentra una estatua del dios Mahavira, que según textos antiguos emergió de una nave llamada Puspa Uttara. De igual manera, hay otras figuras más pequeñas que también son conocidas como Vimana Basins o gente que habita los Vimanas. Algunas tienen alas para recordar que volaban. Mucha gente tiene la pregunta de cómo pudieron crear algo como esto, y la respuesta que yo tengo es que no fueron ellos los creadores. Ellos obtuvieron el conocimiento para hacer todo esto gracias a una civilización avanzada, posiblemente extraterrestre. ¿Es acaso este dibujo la prueba definitiva de aquellas naves en la que volaban aquellos dioses? ¿Quisieron dejar sus creadores el testimonio gráfico de esta tecnología divina? Número 3. El ovni que investigó el proyecto Libro Azul. El siguiente caso fue un avistamiento ovni que fue investigado por las autoridades estadounidenses en el conocido proyecto Libro Azul. Según este informe, el 15 de marzo de 1951, el director del Club Aéreo de Vuelo de Delhi, George F. Flood, junto con otros 25 miembros de su club, fueron testigos de la presencia de un objeto volador no identificado en el cielo. Según estos pilotos, el avistamiento se produjo a las 10:20 de la mañana. Al principio, observaron una nube blanca en forma de remolino que apareció en el cielo, cerca del hangar del club. Pronto la nube aumentó de longitud y luego apareció un objeto con forma de bala o cigarro de unos 200 metros de largo y una superficie metálica. La nave mostraba un vuelo errático y según la velocidad a la que iba, variaba entre los colores blanco y negro. Muchos miembros del club salieron a ver el paso del objeto. Este avanzó por el aeródromo de Safdarjung a unos 4000 pies de altura. Luego se dirigió hacia un campo hacia el sur para luego desaparecer. Los testigos afirmaron que la nave volaba a una velocidad crucero de 2000 millas por hora, muy parecida a la de un jet. El avistamiento duró 7 minutos. Los testigos, a pesar de sus amplios conocimientos de aviones y otras aeronaves, no pudieron identificar el objeto. ¿Es posible que se tratase de una nave no terrestre? El Dr. Nilakantan, funcionario de la Agencia Civil de Aviación India, entrevistó a todos los testigos y certificó que todos coincidían en sus testimonios. Los investigadores del proyecto Libro Azul calificaron al objeto como no identificado, al no poder llegar a ninguna conclusión sobre el origen de aquella extraña nave. Número 4. El ovni que vieron 800 personas. El 15 de septiembre de 1954 ocurrió uno de los avistamientos masivos de ovnis más importantes de la India. Aquel día, más de 800 personas de las villas de Kodori,
Borsa y Mangalda vieron la presencia de un objeto volador sobrevolando la mina ubicada en el distrito de Mamhum, en la región de Bihar. Según los testigos, el objeto era un disco de color gris de 3,5 metros de diámetro que producía un sonido parecido al motor de un carro. Uno de los testigos fue el gerente de la mina, Ijapada Chatterjee, quien señaló que el objeto estuvo flotando a solo 150 metros sobre el suelo y estuvo allí durante unos minutos antes de liberar nubes de humo y volar a gran velocidad, dejando las ventanas y puertas de las casas temblando como si fuera un sismo. Lo interesante es que la mina suministraba berilio a la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos, que era una agencia militar estadounidense para la investigación nuclear. No es la primera vez que estos objetos voladores sobrevuelan instalaciones militares o sitios relacionados con la energía o armas nucleares. En los Estados Unidos se han registrado varios incidentes en que estas luces no solo sobrevuelan instalaciones nucleares secretas de este país, sino que además han interferido con los sistemas de lanzamiento de misiles y armas similares. ¿A qué se debe el interés de los ovnis con la tecnología nuclear que poseen muchos países? En un episodio anterior de Alien Evidence, dedicado a los secretos de la KGB, dedicamos varios temas a la presencia de ovnis y plantas nucleares. Número 5. El ovni que sobrevoló la casa del primer ministro. El 7 de junio de 2018 ocurrió un hecho inusual que alertó al cuerpo de seguridad del actual primer ministro indio, Narendra Modi. Según informaron los medios de comunicación, alrededor de las 7:30 de la noche, el grupo de protección especial encargado de resguardar la seguridad del funcionario observó en el cielo la presencia de un objeto volador no identificado sobrevolando la residencia y lugar de trabajo de esta principal figura política del país. La residencia, que está ubicada en el distrito de Lok Kalyan Marg, en la capital, Nueva Delhi, tiene una zona de exclusión área de 2 kilómetros a la redonda, por lo que está prohibido que cualquier aeronave cruce su espacio aéreo. Esta peligrosa incursión motivó al inicio de los protocolos de defensa y seguridad nacional para identificar y, de ser el caso, derribar a aquella nave. Según publicaron los medios de comunicación, el grupo de protección especial se comunicó de inmediato con la policía de Delhi, el Centro de Control de Operaciones del aeropuerto de la capital, la Fuerza Aérea India y las oficinas de inteligencia de seguridad nacional para reportar el hecho e identificar al objeto. Todo el aparato militar indio estaba en alerta máxima. Sin embargo, poco tiempo después, el ovni desapareció de la zona sin realizar ningún tipo de maniobra que implicase una amenaza a la seguridad del político. La policía de Delhi confirmó el avistamiento, pero se negó a revelar mayores detalles sobre la procedencia u origen del objeto, por un tema de seguridad nacional. El mismo silencio permaneció de manera oficial entre las otras instituciones militares y civiles consultadas. La versión extraoficial señaló que aquel objeto pudo tratarse de un dron, aunque no hubo pruebas que respaldaran esta teoría. Este es uno de los pocos casos conocidos en que objetos no identificados sobrevuelan lugares de máxima seguridad, como son los centros del poder político gubernamental. Un caso famoso fue el ocurrido en la ciudad de Washington, D.C., en julio de 1952, cuando 10 ovnis fueron vistos volando sobre el Capitolio y la Casa Blanca, sin que la Fuerza Aérea ni los sistemas de defensa de los Estados Unidos pudieran hacer nada para evitarlo. El hecho fue cubierto por toda la prensa y obligó a la Fuerza Aérea a emitir un comunicado oficial en que señalaban desconocer la procedencia de estos objetos. Desde 1947 hemos recibido y analizado entre 1 y 2,000 reportes. Hemos sido capaces de explicarlos como engaños, como naves amigas erróneamente identificadas, como fenómenos meteorológicos o electrónicos, o como aberraciones de luz. Sin embargo, hay un cierto porcentaje de este volumen de reportes que ha sido hecho por observadores muy creíbles de cosas realmente increíbles. A día de hoy, hemos llegado a una sola conclusión.
con respecto a ese porcentaje restante, y es que no contiene ningún patrón de propósito o de consistencia que podamos relacionar hacia alguna amenaza real a los Estados Unidos. Podemos decir que los avistamientos recientes no están conectados de ninguna forma con algún proyecto secreto de algún departamento de los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que estas naves sean capaces de cruzar los espacios aéreos más restringidos y prohibidos con total libertad? En muchos casos, sin ser detectados por los radares. ¿Qué tecnología tienen que son capaces de tales proezas? Número 6. A la caza de los ovnis. En India, en los últimos años han ocurrido varias apariciones de objetos voladores no identificados que han sobrevolado los aeropuertos más importantes y estratégicos de ese país. Estos avistamientos fueron considerados tan peligrosos que en muchos casos las autoridades ordenaron el envío de aviones militares para interceptarlos. Uno de estos incidentes ocurrió en 2015, cuando los operadores de radar de la base aérea de Halwara, ubicado en el estado de Punjab, detectaron un ovni sobrevolando la ciudad de Amritsar, al norte de la India. El extraño objeto se dirigía a la frontera entre India y Pakistán. Al ver esto, las autoridades ordenaron el despegue de un avión de combate Sukhoi para interceptar a la nave no identificada. Mientras esto ocurría, se pidió que todos los vuelos que volaban entre los 25 y 30 mil pies de altura cambiaran su trayectoria debido a que el ovni volaba a unos 28 mil pies de altura. ¿Qué fue lo que vieron los radares sobre los cielos de la India? La Fuerza Aérea de ese país no se pronunció de manera oficial sobre este hecho, y la información y detalles sobre el caso se mantuvieron en absoluta reserva. Otro hecho similar ocurrió ese mismo año cuando un controlador aéreo del Aeropuerto Internacional Indira Gandhi vio a las 10:44 de la mañana un misterioso objeto sobrevolando la pista de aterrizaje más pequeña del aeropuerto. 10 minutos después, vio aparecer dos objetos más, pero estos se encontraban fuera de los límites del aeropuerto. La Fuerza Aérea envió un helicóptero para investigar el hecho, pero se sabe que estos objetos desaparecieron de su vista y de los radares. Al ver los mejores casos y testimonios de pilotos militares y comerciales en todo el mundo que registraron en radar, ya sea radares terrestres o aéreos, está claro que el fenómeno ovni es un fenómeno mundial. Estos incidentes nos hacen recordar a los casos de Manizales en España y al de la base aérea de La Joya, en Arequipa, Perú. En ambos casos, la presencia de objetos voladores no identificados motivaron la salida de aviones militares para interceptar aquellos objetos. En episodios pasados de Alien Evidence, dedicados a España y Perú, tratamos estos casos a profundidad. Te invitamos a verlos. Número 7. OVNIs en la frontera de India con China. Pero no solo aviadores militares de la India se han topado con lo desconocido, también lo han hecho miembros de su policía. El 1 de agosto de 2004, en la frontera con China, miembros de la patrulla fronteriza indo-tibetana observaron una serie de luces esféricas sobrevolando ese territorio. Estos avistamientos se repitieron hasta el 15 de octubre. Según los reportes, para ese entonces ya se habían registrado más de 100 avistamientos de estos misteriosos objetos luminosos. Los testigos señalaron que estas esferas provenían del lado chino. Por ello, las autoridades, temiendo que se tratara de algún avión o artefacto espía, decidieron instalar en septiembre de ese año una unidad de radar terrestre y un analizador de espectro en una montaña cerca del lago Pangong, en la frontera de estos dos países. Estos dos artefactos garantizaban al gobierno la detección de cualquier tipo de aeronave. Lo increíble del caso es que estas esferas luminosas continuaban apareciendo y tanto el radar como el analizador de espectro fueron incapaces de captarlos o registrarlos. En uno de estos episodios, las autoridades decidieron enviar un dron para identificar al objeto, pero este huyó fácilmente, subiendo a gran altura hasta perderse en el cielo. Este caso fue analizado por los servicios de inteligencia del ejército y también por científicos del Observatorio Astronómico Indio.
de la Organización Nacional de Investigación Técnica y la Organización de Desarrollo de Investigación de Defensa. Ninguno de ellos pudieron identificar cuál era el origen de estos objetos. ¿Qué eran estos objetos que causaban tanta preocupación, incluso en las más altas esferas del gobierno indio? Se descartó que fueran drones, porque los drones chinos han sido identificados ampliamente por parte de los militares. También se rechazó la idea de que fueran satélites o algún tipo de meteorito o cuerpo celeste. Al final, los funcionarios de inteligencia llegaron a la forzada conclusión que podría tratarse de una operación psicológica por parte de China, o tal vez aquellos avistamientos fueron solo producto de la imaginación de los policías y militares. Es posible que policías y soldados entrenados para reconocer cualquier objeto en una zona tan sensible militarmente hayan imaginado estos más de 100 avistamientos ovnis. ¿Qué eran esos objetos que podían ser vistos a simple vista, pero que no podían ser registrados por los radares fronterizos? Número 8. ¿UFO Crash en India? En el 2016 ocurrió un hecho que hasta el día de hoy intriga a los investigadores del fenómeno ovni, al creer que aquel día la Fuerza Aérea India derribó una nave extraterrestre. El incidente sucedió el 26 de enero entre las 10:30 y 11 de la mañana en la localidad de Jaisalmer, ubicada en el estado de Rajasthan. Ese día, la Fuerza Aérea registró en sus radares la presencia de un extraño objeto con forma de globo, volando en el espacio aéreo indio. De inmediato, se dio la orden de interceptar y derribar a aquel objeto. En un primer momento, se envió helicópteros, pero el objeto volaba a gran altura, así que ordenaron la salida de 2 aviones caza Sukhoi 30 para enfrentar al objeto. Según investigadores, el misterioso artefacto fue derribado luego de recibir una ronda de 97 disparos de los cazas. ¿Qué fue lo que vieron los pilotos de esos aviones que les llevó a realizar tal cantidad de disparos? ¿Por qué resultaba tan peligroso ese objeto que tuvo que ser derribado? Al darse la noticia de este incidente, la Fuerza Aérea señaló que el objeto era un globo de unos 3 metros de diámetro y que el objetivo de derribarlo era porque transportaba una carga desconocida. Indicaron que el objeto parecía provenir de Pakistán. On the ground, and they collected all the materials. Indian Air Force engineers have reached at the place, and they are investigating what kind of pieces are these that scattered on the ground. Los medios de comunicación se acercaron a la zona del incidente y solo encontraron pequeños pedazos metálicos, sin ningún rastro del globo o carga que mencionaron los militares. Es más, algunos testigos señalaron que escucharon 5 grandes estallidos antes del incidente y que varias casas del distrito vecino de Gubdi, en Barmer, se vieron afectadas con grietas en sus casas debido a las bombas que arrojaron los aviones. Es probable que haya alrededor del mundo muchos más estrellamientos de ovnis que se desconocen. ¿Mereció un globo tal despliegue militar y gasto de municiones? Y lo más importante, ¿qué pasó con los restos de este artefacto? Número 9. El ataque de Munoswar, en Uttar Pradesh. En el mes de agosto de 2022, en el estado de Uttar Pradesh, ocurrió un extraño caso que tuvo consecuencias fatales para las personas que lo vivieron. Según narraron los testigos de aquel tiempo, un objeto volador luminoso, con forma de pelota de fútbol, sobrevoló varias localidades de esa región, lanzando rayos de color rojo y verde en contra de los habitantes, provocándoles graves quemaduras en la piel. Hubo incluso quienes decían que estas luces les arrancaron pedazos de carne, tanto en el cuerpo como en el rostro. Durante todo el mes, más de 70 personas denunciaron haber sufrido estas heridas. Los médicos que las vieron las describieron como quemaduras ocasionadas por algún tipo de corriente eléctrica. Algunas de estas personas fallecieron días después de los ataques. Los lugareños llamaron al objeto Munoswar o rasguñador o quemador de caras. Lo terrible del caso
es que el miedo de estos habitantes provocó una serie de revueltas, disturbios y linchamientos que ocasionaron la muerte de más de una docena de personas. Bueno, yo creo que hay que contextualizar los hechos. En realidad, lo que en este mes de agosto ha estado sucediendo en la India no empieza exactamente en agosto, sino que empieza en marzo, cuando son observados varios objetos similares a los descritos en esta región de Uttar Pradesh, en la zona de Calcuta. Varios testigos vieron una luz, decían, 20 veces más grande que el tamaño de una estrella, emitiendo destellos también azules y blancos, sobrevolando esta ciudad, y que en ningún momento fueron capaces de identificar con ninguna clase de aeronave china. ¿Qué pudo ser esa extraña y amenazante presencia que provocó tanto terror en la población de Uttar Pradesh? Las autoridades que investigaron el caso lanzaron una serie de teorías para explicar este fenómeno. Una de ellas fue que se trataba de un arma secreta del país vecino, Pakistán. Otra teoría indicaba que podría tratarse de una especie de insecto mutante. Cada una de estas explicaciones no hicieron más que incrementar el pánico en la población. Por supuesto, también hubo quienes buscaron explicaciones paranormales y dijeron que se trataba de un demonio enojado que buscaba sacrificios humanos para ser pacificado, y otros solo consideraron que se trataba de los efectos de una histeria colectiva. Pero, ¿podría esta luz tratarse de algo distinto? ¿Podría tratarse acaso de naves extraterrestres? Además de la nave con forma de pelota, que era la que emitía esos rayos y atacaba a la población, algunos testigos aseguraron haber visto otra nave, mucho más grande que la nave esférica, que tenía una forma biológica, como la de un insecto, que volaba lentamente y a gran altura. No es la primera vez que esferas u objetos luminosos amenazan o hieren a seres humanos. En Brasil, el caso de João Prestes, un agricultor que murió luego de sufrir terribles quemaduras después de un encuentro con un ovni, o el del caso Colares, ocurrido en los 80s, y en la que una comunidad fue perseguida y atacada por ovnis. ¿Estás listo para más? ¿O tienes dudas al respecto? Conversa personalmente con nosotros por nuestro canal de Telegram. Estaremos muy activos ahí. Aparte de ello, se vienen los videos en vivo. Síguenos en Twitch y nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como GStech. Prepárate para estar conectado con nuevos documentales y nuevas secciones a solo un clic. Te esperamos. Número 10. El hombre mono de Ghaziabad. Pero quizás la aparición de estas naves extraterrestres en la región de Uttar Pradesh esté relacionado con otro suceso que ocurrió un año antes en esta localidad. En la ciudad de Ghaziabad, en el año 2001, muchos testigos aseguraron haber sido atacados durante las noches por una criatura humanoide con características de simio. Los lugareños lo llamaron simplemente como Kala Bandar u hombre mono y causó un verdadero terror en la ciudad. Los ataques ocurrieron principalmente en el verano. Algunas personas de ese país suelen dormir en los techos de sus viviendas o edificios debido al sofocante calor. Ese fue el caso de Anil Gopal, quien el 5 de abril a las 2 de la mañana fue despertado de manera repentina en la azotea de su casa al sentir la presencia de una criatura que le rasgó los brazos y las piernas. Pensó que se trataba de algún animal conocido, pero grande fue su sorpresa cuando notó que aquella criatura tenía la forma de un ser humano, pero con la apariencia de un mono. Días después, el 18 de abril, se dio otro caso similar. Otro testigo dormía en su techo cuando a las 3:15 de la mañana fue también rasguñado y él también describió a la criatura como un hombre mono. Al día siguiente, un hombre llamado Raihatuddin estaba durmiendo en su cabaña ubicada en el poblado de Vijaynagar cuando sufrió un nuevo ataque de este ser, sufriendo graves heridas que lo obligaron a ser hospitalizado por 21 días. La víctima también dio las mismas características que los otros testigos. Para ese entonces, ya se habían registrado más de 100 personas que habían sido atacadas por la misma criatura. Muchas presentaban rasguños en los brazos y las piernas, y otras incluso habían sido mordidas
por este desconocido ser. Nosotros no lo vimos, pero creemos que estaba en el suelo, enfrente de nosotros. Era como de esta altura y aparecía en la noche. Desde entonces, los avistamientos y ataques de este supuesto ser se extendieron por varias regiones de la India, incluida la capital, Delhi. En la India es común ver monos viviendo de manera libre en la ciudad. ¿Es posible que se tratase de uno de estos animales? Quizás el testimonio más interesante es el de una pareja de trabajadores de la capital que dormía en el techo de la fábrica cuando fueron atacados por esta criatura. A diferencia de muchos casos, los testigos sí pudieron ver mayores detalles de la apariencia de esta criatura. Aseguraron que tenía garras como de metal y dos luces que provenían de su frente, una verde y la otra roja, que se movían de forma continua. También dijeron que el ser emitía un sonido como de silbido antes de desaparecer sin dejar rastro. La historia fue como un reguero de pólvora, se extendió por todas partes. La gente ha estado hablando de esta criatura especial. La gente tenía tanto miedo. Simplemente huían de la escena. Gritaban y lloraban, y al escuchar este sonido, la gente cerraba las ventanas y apagaban las luces en completo pánico. Además, las víctimas señalan que el ser realizaba movimientos muy toscos y rígidos que les hacía creer que el ser parecía ser una especie de robot, como si algo o alguien lo controlara. Lo interesante del caso es que, así como aparecieron los ataques, estos también cesaron de manera repentina. ¿Puede esta criatura humanoide haber estado relacionada con los ataques del Munochwa ocurrido un año después? ¿O es pura casualidad que su presencia se haya dado en la misma región donde sucedieron estos hechos? ¿Tú qué crees? En este episodio hemos visitado uno de los países más misteriosos y exóticos del mundo, uno en que el fenómeno ovni se presenta de forma práctica, pero también de forma violenta. Esperamos que hayas disfrutado de este informe y te invitamos a ver el siguiente Alien Evidence.